El millonario esperaba disculpas, pero una niña aparece en la puerta, delgadita, humilde, pidiendo una oportunidad para salvar a su madre enferma. Con manos temblorosas, ella prepara el plato de su vida, y el corazón frío siente algo que no sentía desde hacía años. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El día amanecía en Madrid, mientras Ricardo Mendoza ajustaba su corbata italiana frente al espejo. A sus 52 años, era un hombre de presencia imponente, cabello canoso meticulosamente recortado, mirada penetrante y una postura que no permitía deslices. El ático en el barrio de Salamanca, decorado en tonos grises y negros, reflejaba perfectamente su personalidad, impecable, frío, calculador. No había fotos de familia, recuerdos ni ningún indicio de que allí habitara un ser humano más allá de los trajes impecables y la vinoteca climatizada. Ricardo consultó el Rolex, regalo que se había hecho a sí mismo, al asumir la presidencia del Grupo Horizonte. Eran las 6:30 de la mañana, hora en la que invariablemente salía para el trabajo. La puntualidad era solo una de las innumerables reglas innegociables que componían su existencia milimétricamente planificada. En el ascensor, mientras descendía los 20 pisos hasta el garaje, recorría mentalmente la agenda del día. 2 reuniones con accionistas, la revisión de contratos de la nueva sucursal en Sevilla y el despido de aquella cocinera que había osado faltar 2 días consecutivos. ¿Cómo se llamaba? Doña Elia, Celia, no importaba. Las reglas eran las reglas, y quien no las cumpliera estaba fuera. El Mercedes negro se deslizó por las calles de Madrid mientras él escuchaba las noticias económicas. El cielo grisáceo combinaba con su humor habitual. Ni bueno ni malo, simplemente práctico. Mientras otros empresarios se jactaban de construir imperios movidos por la pasión, Ricardo se enorgullecía de haber erigido el suyo basándose en la más pura racionalidad. La emoción era un lujo que no se permitía, un lujo peligroso. Llegó al imponente edificio que albergaba la sede del Grupo Horizonte exactamente a las 7. El guardia de seguridad lo saludó con un «Buenos días, don Ricardo», recibiendo solo un asentimiento con la cabeza como respuesta. Ya en el ascensor ejecutivo, su secretaria, Sandra, lo esperaba con la agenda actualizada y una taza de café solo, sin azúcar. «Buenos días, don Ricardo. He confirmado todos sus compromisos. Los informes de la sucursal de Sevilla están sobre su mesa y el departamento de personal ya ha preparado la documentación para el despido de doña Sida, la cocinera». «Ah, Sida, ese era el nombre». «¿Cuál fue su excusa para faltar?», preguntó secamente, mientras caminaban por el pasillo de espejos que llevaba a su despacho. «No lo sabemos con certeza, señor. No ha contestado a nuestras llamadas. Solo mandó un mensaje diciendo que estaba enferma y sin poder venir». Ricardo esbozó una sonrisa sarcástica. «Enferma. Claro, como si eso fuera problema de la empresa. Vamos a zanjar esto hoy mismo. Llame a la gente de RRHH. A las 10. Sandra solo asintió, acostumbrada al temperamento del jefe. En 15 años como su secretaria, jamás lo había visto mostrar compasión por un empleado en dificultades. Para Ricardo Mendoza, las personas eran engranajes fácilmente reemplazables en la máquina corporativa que comandaba. La mañana transcurrió según lo planeado. Ricardo condujo las reuniones con la precisión de un cirujano, recortando costes innecesarios y estableciendo metas aún más ambiciosas para el próximo trimestre. Los accionistas salieron satisfechos, no por simpatizar con él, sino por respetar su capacidad de multiplicar beneficios. Para eso servía, al fin y al cabo. A las 10, según lo programado, Sandra entró en el despacho acompañada por Marcos, del Departamento de Recursos Humanos, trayendo la documentación del despido. «Don Ricardo, tenemos un imprevisto», dijo Sandra, visiblemente incómoda. Él levantó la vista de los informes que analizaba, irritado por la interrupción. «¿Qué tipo de imprevisto?» «Doña Sida no ha venido a la reunión de despido, pero...» «¿Pero?» «Su hija está fuera.
Una niña de unos 9 o 10 años. Dice que ha venido a trabajar en lugar de su madre hoy. A Ricardo se le escapó una risa corta y seca. ¿Esto es algún tipo de broma? No, señor, intervino Marcos. La niña está abajo, en recepción. Ha traído una bolsa con alimentos e insiste en subir a la cocina. Dice que su madre está muy enferma y no puede perder el empleo. Esto es absurdo. ¿Una niña cocinando en una empresa de este calibre? Échenla de inmediato y tramiten el despido procedente de la madre. Esto es completamente antiético. Sandra y Marcos intercambiaron miradas avergonzadas. Ninguno de los dos tenía el valor de desafiar a Ricardo, pero tampoco se sentían cómodos echando a una niña que claramente estaba desesperada. «¿No quiere ver a la niña antes?», se arriesgó a decir Sandra. «Parece muy decidida. Dijo que su madre lleva 2 días con fiebre alta y no puede levantarse de la cama. Por eso ha faltado». «¿Y desde cuándo es eso problema mío? Para eso están los hospitales públicos. Una empresa es una empresa. Si empezamos a hacer excepciones por motivos personales, ¿dónde vamos a parar?». Sandra bajó la mirada, pero aún intentó una última vez. «Se llama Julia. Es una niña muy educada. Dijo que sabe cocinar porque ayuda a su madre desde pequeña». Algo en el nombre hizo que Ricardo dudara por un segundo. Julia. No conocía a ninguna Julia, pero el nombre le provocó una especie de eco, lejano, como si perteneciera a un sueño olvidado. Sacudió la cabeza apartando aquel sentimiento incómodo. «Está bien. Traigan a esa niña aquí. Voy a explicarle personalmente por qué no podemos permitir este tipo de situación». Minutos después, la puerta se abrió y Sandra entró acompañada de una niña delgada, de pelo rizado recogido en una coleta sencilla. Llevaba una camiseta amarilla descolorida, vaqueros y zapatillas gastadas. Cargaba una bolsa de supermercado que parecía demasiado pesada para sus delgados brazos. «Don Ricardo, esta es Julia», anunció Sandra con amabilidad. La niña dio 2 pasos hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Ricardo notó que, a pesar del evidente nerviosismo, mantenía la barbilla alta y la mirada firme. «Buenos días, señor», dijo ella, con una voz pequeña pero decidida. «He venido a trabajar en lugar de mi madre hoy. Tiene mucha fiebre y no puede levantarse. Pero yo sé cocinar, ella me ha enseñado. Por favor, no la despida. Necesitamos mucho este trabajo». Ricardo sintió que algo extraño sucedía dentro de él. La manera en que aquella niña lo miraba, sin sumisión, pero también sin desafío, solo con una determinación nacida de la necesidad, lo desarmó momentáneamente. Se acordó de su propia infancia, de cuando aún no era el poderoso Ricardo Mendoza, sino solo Ricardo, un niño que... No iba a seguir por ese camino. Apartó los recuerdos y retomó el control. «Mira, Julia, comprendo tu preocupación, pero una empresa no es lugar para niños. Deberías estar en el colegio ahora, ¿no es así?». «Hoy es sábado, señor», respondió ella con simplicidad. Ricardo parpadeó, confundido. Estaba tan inmerso en su rutina de trabajo que había perdido la noción de los días de la semana. Efectivamente, era sábado, día en que la empresa funcionaba solo parcialmente, con personal reducido, y él venía más por costumbre que por necesidad real. «Aún así», continuó él, recuperándose rápidamente, «no podemos permitir que una niña trabaje aquí. Hay leyes en contra de eso». Julia se mordió el labio inferior buscando argumentos. «No es un trabajo de verdad, señor. Es solo por hoy. Mi madre solo necesita un día para recuperarse. Mañana estará bien. Y no voy a cobrar nada, lo juro». Sus ojos oscuros suplicaban, pero había en ellos una dignidad que conmovería a cualquiera excepto a Ricardo Mendoza. O al menos eso es lo que él pensaba. «¿Dónde está tu padre?», preguntó Ricardo, intentando encontrar una solución más razonable. El rostro de la niña se ensombreció por un instante. «Se fue cuando yo era un bebé. Solo estamos mi madre y yo». Ricardo suspiró. Estaba a punto de terminar aquella conversación absurda cuando su mirada se posó en la bolsa que la niña cargaba. De dentro sobresalían una cebolla, algunos tomates, un manojo de hierbas que parecían ser albahaca y tomillo,
y un paquete de pasta. ¿Qué piensas cocinar?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. El rostro de Julia se iluminó con la oportunidad de convencerlo. Pasta con salsa de tomate y albóndigas. Es la especialidad de mi madre y me la enseñó muy bien. A todo el mundo de aquí le gusta cuando la hace. ¿Usted la ha probado? Ricardo no respondía. Estaba paralizado por un recuerdo súbito. Una cocina pequeña y cálida, el olor a tomates frescos y albahaca. Una mujer tarareando mientras removía la salsa roja burbujeante. Una sensación de seguridad y pertenencia que había olvidado hacía mucho tiempo. ¿Don Ricardo? La voz de Sandra lo trajo de vuelta. ¿Se encuentra bien? Parpadeó varias veces como si despertara de un trance. Sí, estoy pensando. Miró de nuevo a la niña, que esperaba ansiosa, aún aferrada a su bolsa de ingredientes, por alguna razón que no podía explicar, y Ricardo Mendoza siempre exigía explicaciones lógicas para todo. Se sintió incapaz de echar a aquella niña. ¿Has cocinado sola antes?, preguntó manteniendo el tono serio. Sí, señor. Cuando mi madre hace horas extra o cuando está muy cansada. Sé cocinar pasta, arroz, judías, filetes, hasta he hecho una tarta sola. El orgullo en la voz de la niña era evidente. Ricardo miró a Sandra y a Marcos, ambos claramente sorprendidos por el rumbo de aquella conversación. Sandra, lleva a mi la niña a la cocina y quédate con ella. Comprueba si realmente sabe lo que está haciendo. Marcos, suspende temporalmente el proceso de despido de... ¿Cómo es el nombre completo de su madre? Aparecida de los Santos, señor, respondió Marcos, aún atónito. Eso, suspende el proceso hasta nueva orden. Julia esbozó una sonrisa tan radiante que por un instante iluminó aquel despacho normalmente austero. Gracias, señor. No se arrepentirá. Voy a hacer la mejor pasta que haya comido en su vida. Mientras Sandra conducía a la niña hacia afuera, Ricardo se preguntaba qué demonios acababa de pasar. Por primera vez, en décadas, había tomado una decisión puramente emocional. Y lo más extraño, no se sentía arrepentido. Volvió a sus informes, intentando recuperar la concentración, pero su mente insistía en volver a aquella niña decidida y su bolsa de alimentos. Cerca del mediodía, Sandra regresó a su despacho. Don Ricardo, el almuerzo se está sirviendo. Julia, bueno, realmente sabe cocinar. Los empleados que ya lo han probado están impresionados. Ricardo asintió con la cabeza, fingiendo desinterés. De acuerdo, puede traerme el almuerzo aquí como de costumbre. En realidad, señor, Julia ha pedido especialmente que usted vaya al comedor. Dijo que quiere ver su reacción al probar la comida. En cualquier otro día, Ricardo se habría negado de inmediato. Nunca almorzaba en el comedor con los demás empleados, pero hoy algo era diferente. Algo dentro de él, una curiosidad dormida tal vez, lo impulsaba a aceptar aquella improbable invitación. Está bien, bajaré. Cuando Ricardo entró en el comedor, notó de inmediato el cambio en la atmósfera. Los empleados presentes, unos 30 por ser sábado, conversaban animadamente, en un clima muy diferente a la tensión habitual. Varios lo miraron sorprendidos al verlo entrar, algunos incluso atragantándose con la comida. El presidente del grupo, Horizonte, rara vez pisaba aquel espacio. Julia estaba detrás de la barra de servicio, al lado de una empleada de la cocina que la ayudaba a servir los platos. Llevaba un delantal demasiado grande para su tamaño, probablemente prestado, que le daba una apariencia aún más frágil. Pero la sonrisa en su rostro era fuerte, confiada. Al ver a Ricardo, sus ojos brillaron. Ha venido de verdad. Venga a probar. Lo he hecho pensando especialmente en usted. Desconcertado por aquella cálida recepción, Ricardo se acercó a la barra. La empleada de la cocina le tendió un plato donde la pasta humeante reposaba cubierta por una salsa roja vibrante, salpicada de hierbas frescas. El aroma que emanaba era intenso y acogedor. «Espero que le guste, señor», dijo Julia, ansiosa. «He usado la receta especial de mi madre». Ricardo cogió el plato y se dirigió a una mesa vacía en un rincón, consciente de las miradas curiosas que lo seguían. El primer tenedorazo fue un gesto mecánico, solo para satisfacer la expectativa de aquella niña,
y terminar de una vez con aquella situación inusual. Pero entonces el sabor invadió su boca y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. La salsa tenía la acidez perfecta de los tomates equilibrada por la dulzura de las cebollas caramelizadas. Las albóndigas eran tiernas y estaban sazonadas con una combinación de hierbas que le resultaba demasiado familiar. Una oleada de recuerdos lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba de nuevo en una cocina pequeña y humilde, tendría quizás 8 años, y observaba fascinado mientras una mujer de rostro amable le enseñaba la importancia de dejar que la salsa se cocinara a fuego lento. La comida necesita tiempo y cariño, Ricardo, igual que la gente. No hay atajos para las cosas que de verdad importan en la vida. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ese recuerdo parecía tan vivo ahora, después de tantos años enterrado en las profundidades de su conciencia? ¿Le está gustando, señor? La voz de Julia lo trajo de vuelta al presente. Se había acercado sigilosamente y ahora lo observaba con expectación, con las manos unidas frente al cuerpo en un gesto nervioso. Ricardo se dio cuenta de que se había quedado congelado con el tenedor a medio camino de la boca. Tragó la comida y, para su sorpresa, sintió un nudo en la garganta. «Está muy bueno», dijo, con una voz que no parecía la suya. La sonrisa de Julia se ensanchó aún más, iluminando su rostro infantil. «¡Qué bien! Mi madre se pondrá feliz de saberlo. Siempre dice que su comida es un abrazo en el estómago de la gente». Un abrazo en el estómago. La frase desencadenó otra oleada de recuerdos. La misma voz amable diciendo: «Come un poco más, Ricardo. Necesitas ponerte fuerte. La comida de la tía Sida es un abrazo en el estómago». Tía Sida. Aparecida, Sida. ¿Sería posible? Después de tantos años. Ricardo miró a la niña con nuevos ojos, buscando en ella rasgos de la mujer que poblaba sus recuerdos recién despertados. «¿Tu madre siempre ha trabajado como cocinera?» «Sí, señor. Desde que tengo memoria. Dice que aprendió de su abuela, que era la mejor cocinera de Asturias. Antes de trabajar aquí, cocinaba en un restaurante pequeño en el centro y antes de eso en casas de familia». Ricardo dejó el tenedor lentamente. «¿Sabes si alguna vez cuidó de un niño pequeño, hace muchos años?» Julia ladeó la cabeza, intrigada por la pregunta. «Creo que sí. Cuenta historias de un niño que cuidó cuando era más joven. Dijo que perdió a su madre muy pronto y ella ayudó a criarlo durante un tiempo». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Cómo llama a ese niño en las historias?» «Ricardo. Igual que usted». Julia se rió de la coincidencia, sin darse cuenta del impacto de aquella revelación. Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era posible? La cocinera que estaba a punto de despedir fríamente era la misma persona que lo había acogido en el período más vulnerable de su vida, tras la muerte prematura de su madre. La mujer que lo había alimentado, cuidado, enseñado la importancia del afecto en los pequeños gestos diarios. Mientras Julia volvía animadamente a la barra para servir a más empleados, Ricardo permaneció inmóvil, perdido en un torbellino de recuerdos reprimidos durante mucho tiempo. ¿Cómo no la había reconocido? Claro, habían pasado más de 40 años. Él era solo un niño cuando vivieron bajo el mismo techo. Después, su padre se lo llevó, alejándolo de todo lo que pudiera recordarle a su esposa fallecida, incluida la bondadosa empleada que había asumido temporalmente el papel maternal. A lo largo de los años, Ricardo se había transformado en una versión más dura y fría de su propio padre, enterrando cualquier rastro de vulnerabilidad, cualquier recuerdo de afecto. Había construido un imperio basado en la eficiencia implacable y la ausencia de emociones, hasta que una niña de mirada decidida y una olla de pasta con salsa de tomate comenzaron a resquebrajar la fortaleza que había erigido alrededor de su corazón. Mientras observaba a Julia sirviendo alegremente a los empleados que la trataban con sonrisas genuinas y elogios sinceros, Ricardo sintió algo inusual brotar en su pecho: gratitud, remordimiento
y un repentino deseo de hacer algo que no formaba parte de su vocabulario empresarial. Reparar un error antes incluso de cometerlo. Se levantó decidido. Necesitaba saber más. Necesitaba ver a Sida personalmente, confirmar sus sospechas, entender cómo el destino los había reconectado de una manera tan improbable. Y quizás, por primera vez en décadas, necesitaba dar las gracias. Julia la llamó acercándose a la barra donde ella trabajaba. Cuando terminemos aquí, me gustaría visitar a tu madre, ver cómo está. ¿Podrías darme vuestra dirección? El rostro de la niña se iluminó de esperanza. ¿De verdad? ¿Usted va a visitar a mi madre? Entonces, ¿eso significa que no la van a despedir? Ricardo sintió el peso de sus decisiones anteriores, la frialdad con la que había considerado el destino de aquella familia. No te preocupes por eso ahora, solo quiero ver cómo está. Mientras la niña anotaba animadamente la dirección en una servilleta, Ricardo sentía que algo fundamental estaba cambiando dentro de él, como si un trozo de hielo comenzara a derretirse tras un invierno demasiado largo. No sabía exactamente qué pasaría a continuación, pero por primera vez en muchos años estaba dispuesto a seguir el camino sin un plan meticulosamente calculado. El olor de aquella salsa de tomate lo había llevado de vuelta a un tiempo en el que aún sabía lo que era ser cuidado, en el que aún permitía que la vida lo sorprendiera. Y ahora, una niña de 9 años con una determinación más grande que su tamaño le mostraba que tal vez, solo tal vez, aún había espacio para empezar de nuevo. Ricardo permaneció en el comedor hasta que el último empleado terminó de almorzar. Observaba, con una curiosidad que no reconocía en sí mismo, cómo Julia interactuaba naturalmente con todos. La niña tenía un don especial, una amabilidad sin sumisión, una alegría que no pedía permiso para existir, incluso en medio de las dificultades que ciertamente enfrentaba. Recogía los platos vacíos con la misma dedicación con la que había servido cada porción, agradeciendo los elogios con una sonrisa tímida que iluminaba sus ojos oscuros. Cuando finalmente terminaron, ya pasaban de las 2 de la tarde. La empleada de la cocina ayudó a Julia a limpiar todo y al final abrazó a la niña como si fueran viejas amigas. «Cocinas mejor que mucha gente mayor, ¿sabías?», dijo la mujer, acariciando el pelo rizado de la niña. «Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». Julia sonrió, pero Ricardo notó un velo de preocupación cruzar su rostro. «¿Estará ya mejor? Salí muy temprano, todavía estaba durmiendo con mucha fiebre». Ricardo sintió una opresión en el pecho, una sensación incómoda para alguien que había pasado décadas ignorando cualquier sentimiento que no fuera ambición o pragmatismo. Carraspeó, intentando recuperar un poco de su postura habitual, y se acercó a las 2. «Julia, si quieres, puedo llevarte a tu casa ahora». Los ojos de la niña se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Usted mismo? ¿En su coche?» «Sí», respondió simplemente, extrañándose de su propia oferta. Ricardo Mendoza, el hombre que no hacía excepciones, que mantenía a todos a una distancia segura, estaba ofreciendo llevar a una niña que había conocido hacía pocas horas. «¡Guau! ¿De verdad puedo ir en su coche? Es muy elegante, ¿verdad? Mi madre siempre cuenta que lo ve llegar en él todas las mañanas». Mientras caminaban hacia el aparcamiento, Ricardo se preguntaba si Sida lo habría reconocido. Si durante todos esos años, mientras preparaba comidas en el mismo edificio donde él comandaba su imperio, ella había sabido quién era él, el niño que un día acogió, ahora transformado en un ejecutivo implacable. Julia hablaba sin parar durante todo el trayecto, señalando lugares conocidos, contando pequeñas historias de su día a día con la madre. Ricardo respondía con monosílabos, aún procesando la avalancha de recuerdos que el nombre Tía Sida había desencadenado. A unas cuantas manzanas del centro financiero entraron en un barrio de clase media-baja. Apartamentos sencillos en edificios sin ascensor, pequeñas tiendas de barrio, niños jugando en las aceras estrechas. «Es ahí, señor, ese edificio amarillo», señaló Julia. Ricardo aparcó el Mercedes negro en la calle, provocando miradas curiosas de los vecinos.
Un coche como aquel rara vez aparecía por esos lares. Julia saltó animada en cuanto él apagó el motor y corrió a abrir el portal del pequeño edificio de 4 plantas. Vivimos en el tercero. No hay ascensor. Tenemos que subir por la escalera. Espero que no le importe, señor. Ricardo asintió, siguiéndola. Mientras subían los tramos de escalera, con sus escalones gastados y barandillas desconchadas, se dio cuenta de lo diferente que era aquel ambiente del mundo aséptico y lujoso en el que vivía. Allí había olores de comida casera viniendo de varios apartamentos, conversaciones audibles a través de puertas mal selladas, plantas en macetas improvisadas en las entradas, pequeñas señales de vida real sucediendo sin artificios. En el tercer piso, Julia se detuvo ante una puerta con el número 32 pintado a mano. Sacó una llave atada a un cordón escondido bajo la camiseta y abrió, llamando animadamente. «Mamá, ya he llegado y he traído una visita». El apartamento era pequeño pero acogedor. Una sala de estar unida a la cocina, 2 habitaciones que se veían a través de puertas entreabiertas, paredes con pintura sencilla pero limpia. Había plantas en las esquinas, cojines de colores en el sofá gastado, fotos de Julia a diferentes edades en marcos modestos. Era un hogar construido con pocos recursos, pero con mucho cuidado. «Julia, qué bien que has vuelto, hija», estaba preocupada. La voz débil vino de la habitación de la derecha, seguida de una tos seca. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Era una voz diferente a la que guardaba en la memoria, más envejecida, más cansada, pero aún conservaba la misma cadencia, el mismo acento asturiano suavizado por los años en Madrid. «Mamá, no te lo vas a creer. Hice la pasta como me enseñaste y a todo el mundo le encantó. Y mira quién me ha traído a casa». Julia corrió hacia la habitación, mientras Ricardo permanecía paralizado en la sala, sintiéndose repentinamente vulnerable. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia allí? ¿Cómo reaccionaría al volver a ver a la mujer que, por un breve periodo, había sido su familia? «¿Quién, hija?». La voz sonó más cercana ahora, acompañada de pasos arrastrados, y entonces ella apareció en la puerta de la habitación. Una mujer de 50 y pocos años, más delgada de lo que debería, con el rostro marcado por arrugas precoces de quien ha trabajado duro toda la vida. Llevaba un camisón sencillo y se apoyaba en el marco de la puerta. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas evidenciando la fiebre que la consumía. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, hubo un momento de confusión, seguido de reconocimiento y, finalmente, asombro. «Don Mendoza», preguntó, llevándose la mano a la boca. «¿Usted aquí?». Ricardo se dio cuenta de que ella no lo había reconocido como el niño de sus recuerdos, solo como el poderoso empresario para el que trabajaba. Algo dentro de él se contrajo dolorosamente. «Hola, Aparecida», dijo formalmente. «Su hija ha hecho un excelente trabajo hoy. Pensé que debía traerla personalmente y ver cómo se encuentra usted». Cida miró a su hija y luego de vuelta a Ricardo, claramente confundida por aquella visita inesperada. «¿Julia fue a trabajar en mi lugar? Dios mío, discúlpeme. Le dije que se quedara en casa, que yo llamaría para explicar en cuanto mejorara». Un nuevo ataque de tos la interrumpió. «Mamá, no te pongas nerviosa. A don Ricardo le encantó mi pasta y hasta me dejó quedarme en la cocina. Nadie me echó». «Debería sentarse», sugirió Ricardo, notando cómo Cida se apoyaba pesadamente en la pared. «Julia, ayuda a tu madre a volver a la cama». La niña amparó inmediatamente a su madre, guiándola de vuelta a la habitación. Ricardo permaneció en la sala, observando las fotografías en la pared. Había varias de Julia a diferentes edades, en el colegio, en un parque, soplando las velas de un cumpleaños. En algunas aparecía Cida, siempre con la misma sonrisa amable que él recordaba vagamente. No había ningún hombre en las fotos. Aparentemente, Julia había crecido sin figura paterna, solo con su madre. Su mirada se detuvo en una foto en particular, parcialmente oculta detrás de otra más grande. Era antigua, amarillenta por el tiempo. Se acercó y la cogió con cuidado. Su corazón casi
Se detuvo al reconocer la imagen. Una Sida mucho más joven, de pelo largo y negro, abrazando a un niño delgaducho de aproximadamente 8 años. El niño no sonreía, tenía una mirada demasiado seria para su edad. Ricardo se reconoció a sí mismo en aquel niño reservado que acababa de perder a su madre por un cáncer fulminante y había sido dejado al cuidado de la empleada mientras su padre se hundía en el trabajo y la bebida para lidiar con el duelo. «Don Ricardo, ¿acepta un café?». La voz de Julia lo trajo de vuelta al presente. La niña lo miraba con curiosidad, probablemente extrañada por su fijación en aquella foto antigua. «No, gracias, Julia». Dudó por un momento y luego preguntó, «¿Quién es este niño en la foto con tu madre?». Julia se acercó, observando la fotografía. «Ah, ese es Ricardo. El otro Ricardo, no usted», aclaró con la lógica simple de los niños. «Mi madre lo cuidó cuando era pequeño. Cuenta que su madre murió y su padre trabajaba mucho, así que ella fue como su madre durante un tiempo. Le quería mucho». «¿Y qué pasó con ese niño?», preguntó Ricardo, sintiendo que la garganta se le apretaba. Julia se encogió de hombros. «No lo sé muy bien. Creo que su padre consiguió un trabajo en otra ciudad y se lo llevó. Mi madre se puso triste porque nunca más tuvo noticias. Siempre dice que espera que se haya convertido en un buen hombre». Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta. Un buen hombre. Eso era lo que Sida esperaba que se convirtiera. ¿Y en qué se había convertido él? En un ejecutivo implacable que había estado a punto de despedirla sin siquiera escuchar sus razones, sin considerar por un segundo que pudiera estar realmente enferma. «Julia, tu madre está despierta. Me gustaría hablar con ella». «Sí, lo está. Puede entrar. Voy a hacerle un té mientras tanto». Ricardo caminó hasta la habitación pequeña y sencilla. Las paredes eran de un verde claro descolorido. Había una cómoda antigua con algunas fotos más y una cama individual donde Sida estaba recostada sobre almohadas. Ella lo observaba con una mezcla de confusión y vergüenza. «Señor, discúlpeme por no haber ido a trabajar. Nunca falto. Usted lo sabe, pero esta fiebre me vino tan fuerte que no pude levantarme. Y Julia quiso ayudar tanto que salió sin que me diera cuenta. Le prometo que esto no volverá a pasar». Ricardo negó con la cabeza, sintiendo vergüenza de sí mismo. Esta mujer, incluso enferma, se preocupaba por justificar su ausencia, temiendo por la seguridad del empleo que sostenía a su familia. «No necesita disculparse, Aparecida. De hecho, he venido a pedir disculpas». Sida lo miró, sorprendida. «¿Disculpas? ¿Usted?». Ricardo cogió una silla que había en la esquina de la habitación y se sentó al lado de la cama. Puso la foto que aún sostenía sobre la mesita de noche. «Aparecida, ¿se acuerda de este niño?». Ella miró la fotografía y sus ojos se suavizaron con el recuerdo. «Claro que sí, el pequeño Ricardo. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue como un hijo para mí durante aquel año difícil». Sus ojos volvieron a Ricardo, aún sin hacer la conexión. «¿Usted conocía a su familia?». Ricardo respiró hondo. «Aparecida, soy yo. Yo soy ese niño». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sida lo miró intensamente, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro, como si buscara en aquellas líneas duras de un ejecutivo de mediana edad los rasgos del niño que un día conoció. Lentamente, la comprensión se formó en su mirada. «Ricardo, Dios mío, ¿eres tú de verdad?». Su voz era un susurro entrecortado. Temblando extendió la mano, tocando vacilante el rostro de él, un gesto tan maternal que Ricardo sintió que algo dentro de él se desmoronaba. «Todos estos años estabas tan cerca y no te reconocí». Una tos la interrumpió, haciéndola inclinarse de dolor. Ricardo automáticamente cogió el vaso de agua de la mesita de noche y se lo ofreció. El gesto simple, cuidar de alguien, le pareció extraño a sus manos acostumbradas a firmar contratos y despidos. «Cuando mi padre me llevó, intenté olvidar todo de aquel período. El dolor de la pérdida era muy grande», explicó él, sintiendo la necesidad de justificar los años de silencio. «Con el tiempo, bloqueé tantos recuerdos que creo que olvidé hasta su rostro. Y cuando la reencontré,
Años después, ni siquiera la reconocí. «Te has convertido en un hombre importante», dijo ella con orgullo genuino, ignorando por completo que él había sido su jefe durante años sin reconocerla. «Un gran empresario. Tu madre estaría muy orgullosa». Algo se rompió dentro de Ricardo. ¿De verdad lo estaría? No estoy tan seguro. ¿Por qué dices eso? Porque me convertí exactamente como mi padre. Frío, calculador, obsesionado con el trabajo y el éxito, tan centrado en construir un imperio que me olvidé de construir una vida. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus propias palabras. Estaba a punto de despedirla hoy, ¿sabía? Sin siquiera comprobar por qué había faltado. Para mí era solo una empleada más, desechable. Sida lo miró con una compasión que no merecía. «Ricardo, todos cometemos errores. Lo importante es darse cuenta a tiempo para corregirlos». «¿Cómo puedes ser tan comprensiva, después de todo?» «Porque conozco tu corazón. Lo cuidé cuando estaba partido por la mitad. Sé que hay bondad ahí, aunque hayas intentado sofocarla». En ese momento, Julia entró en la habitación con una taza humeante de té. Sus ojos iban del rostro de su madre al de Ricardo, confundida por la intensidad de la conversación que claramente había interrumpido. «¿Está todo bien?», preguntó vacilante. Sida le dedicó una sonrisa amorosa a su hija. «Sí, mi amor. De hecho, está mejor de lo que ha estado en mucho tiempo». «¿Sabías que don Ricardo es aquel niño de la foto? ¿El que me llamaba tía Sida?». Los ojos de Julia se abrieron cómicamente. «¿Usted? Pero mi madre dijo que aquel niño era muy calladito y triste. ¿Y usted es tan serio, importante?», sugirió Ricardo con una leve sonrisa. «Eso», confirmó Julia aún boquiabierta. «Guau. Entonces por eso le gustó tanto mi pasta, porque se acordó de la comida de mi madre». Ricardo asintió, recordando la explosión de sabores y memorias que aquel simple plato había desencadenado. «Tu pasta me hizo recordar cuando tu madre cocinaba para mí. Fue como volver en el tiempo». «La comida tiene ese poder», dijo Sida aceptando el té que su hija le ofrecía. «Guarda recuerdos, sentimientos. Por eso siempre digo que cocinar es un acto de amor». Ricardo miró alrededor de aquella pequeña habitación, tan diferente de los ambientes lujosos donde vivía y trabajaba. Allí, con poquísimos recursos, Sida había creado un ambiente de acogida para su hija, y años antes había hecho lo mismo para un niño devastado por la pérdida de su madre. «¿La están tratando aparecida? ¿Ha consultado a algún médico?». Sida bajó la mirada, avergonzada. «Estoy tomando algunas medicinas que compré en la farmacia. Aún no he tenido tiempo de ir al centro de salud. Con el trabajo y cuidando de Julia sola es difícil». Ricardo sintió una oleada de determinación crecer dentro de él, pero diferente a la que lo movía en los negocios. Esta era una determinación de hacer lo correcto, de reparar años de indiferencia. «Voy a llamar a un médico ahora mismo, el mejor que conozco». «Don Ricardo, no se moleste, ya estoy mejorando y...». «Por favor», la interrumpió. «Déjeme hacer esto, considérelo como un agradecimiento muy tardío por todo lo que hizo por mí en aquella época». Mientras Ricardo salía de la habitación para hacer la llamada, Julia lo siguió hasta la sala, observándolo con curiosidad infantil. «Entonces quiere decir que usted conocía a mi madre desde que era niño. Es como si fuéramos casi una familia, ¿no?». La palabra familia golpeó a Ricardo como un mazazo. Familia. Algo que nunca había tenido realmente desde la muerte de su madre. Algo que deliberadamente había evitado construir, concentrándose solo en el crecimiento de su patrimonio. «Algo así», respondió distraídamente, buscando el número del doctor Pablo, su médico personal, en el móvil. «¿Usted tiene hijos?», continuó Julia, aparentemente incapaz de contener su curiosidad. «No». «¿Esposa?». «Tampoco». «¿Novia?». «Julia, ¿qué preguntas son esas?». La voz de Sida sonó débil desde la habitación. Ricardo no pudo evitar una pequeña sonrisa. «No pasa nada, no, Julia, no tengo novia, nunca me he casado». La niña lo miró con una mezcla de confusión y pena. «¿Pero no es triste vivir solo?».
¿Quién le hace la comida? ¿Quién lo cuida cuando se pone enfermo? Preguntas simples que golpearon a Ricardo con una fuerza inesperada. ¿Quién lo cuidaba? Nadie. Comía en restaurantes caros o pedía comida a domicilio. Cuando enfermaba, lo cual era raro, tomaba las mejores medicinas y seguía trabajando. Su vida era un vacío afectivo lleno de lujos materiales y compromisos profesionales. «Tengo gente que trabaja para mí», respondió finalmente, «y estoy acostumbrado a mi rutina». Acostumbrado. No feliz, no realizado. Solo acostumbrado. Después de hablar con el médico, que prometió llegar en menos de una hora, Ricardo volvió a la habitación de Sida. Ella parecía más animada, con un ligero rubor en las mejillas, que podría ser de la fiebre o de la emoción del reencuentro. «El médico ya está en camino», le informó. «Es muy bueno, la cuidará bien». «Gracias, Ricardo. No sé cómo agradecerte tanta amabilidad. Soy yo quien debería dar las gracias, por todo lo que hiciste por mí en el pasado y por lo que tu hija ha hecho hoy». Sida lo observó con ojos escrutadores, como si pudiera ver más allá de la fachada de ejecutivo de éxito. «Sabes, siempre me pregunté qué habría sido de aquel niño calladito al que le encantaba dibujar mientras yo cocinaba. Recé muchas noches para que hubiera encontrado la felicidad». Ricardo tragó saliva, incapaz de mentir ante aquella mirada. «Encontré el éxito. La felicidad es más complicado. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, hijo. Hijo». La palabra lo golpeó como una caricia olvidada hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo llamó así? Con afecto genuino, sin segundas intenciones ni intereses. El médico llegó poco después, un señor de pelo canoso que se sorprendió visiblemente al ser llamado para atender en un modesto apartamento en un barrio de clase media-baja. Pero, profesional como era, no hizo preguntas y examinó a Sida con cuidado y respeto. «Neumonía en fase inicial», fue el diagnóstico. «Nada grave todavía, pero podría complicarse si no se trata adecuadamente». Recetó antibióticos, antitérmicos y reposo absoluto durante al menos una semana. Ricardo aseguró que todo se tramitaría de inmediato. Cuando el médico se fue, Ricardo notó la mirada preocupada que Sida intercambió con su hija. Una semana sin trabajar significaba una semana sin salario, algo que claramente una familia que vivía de alquiler y facturas mensuales no podía permitirse. «No se preocupe por el trabajo», dijo él, adivinando sus pensamientos. «Está usted de baja médica remunerada, y cuando vuelva su empleo estará garantizado». Los ojos de Sida se llenaron de lágrimas. «Gracias, Ricardo. No sabría qué hacer. Con las facturas, el alquiler. Todo se solucionará», le aseguró con la firmeza de quien estaba acostumbrado a resolver problemas. «Ahora necesita descansar». Julia, que observaba todo desde la puerta, se acercó tímidamente. «¿Va a venir a visitarnos otra vez?». La pregunta inocente pilló a Ricardo por sorpresa. ¿Visitar? Él nunca visitaba a nadie. Sus interacciones sociales eran estrictamente profesionales o, como mucho, compromisos formales con otros ejecutivos y sus cónyuges aburridos. Pero al mirar a aquella niña, tan valiente y decidida como vulnerable, y a la mujer que un día lo acogió como a un hijo, algo cambió dentro de él. Una decisión se formó, clara e inequívoca, como las que tomaba en los negocios, pero por motivos completamente diferentes. «Sí, Julia, vendré a veros mañana y traeré las medicinas de tu madre». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña valió más que cualquier cierre de contrato millonario que hubiera realizado. Fue como si algo dormido dentro de Ricardo, algo que creía muerto desde hacía décadas, comenzara a despertar lentamente. Al salir de aquel apartamento pequeño pero acogedor, Ricardo Mendoza ya no era el mismo hombre que había entrado horas antes. Algo se había roto dentro de él, no de forma dolorosa, sino liberadora, como una cáscara dura que finalmente se rompe para permitir que algo nuevo nazca. Conduciendo de vuelta a su lujoso y vacío ático, sabía que no podría seguir con su vida como antes. El encuentro con Julia y el reencuentro con Sida habían hecho desmoronarse, como un castillo de naipes,
la fortaleza de indiferencia emocional que había construido a lo largo de décadas. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se permitió sentir de verdad, la gratitud por la mujer que lo había acogido cuando más lo necesitaba, la admiración por una niña que, aun siendo tan joven, mostraba más coraje y determinación que muchos adultos que conocía, y principalmente la vergüenza por quien se había convertido. Un hombre tan obsesionado por el éxito y el control que había olvidado los valores más básicos de la humanidad. Al día siguiente, como había prometido, Ricardo regresó al pequeño apartamento cargando no solo los medicamentos recetados, sino también una cesta de frutas frescas, alimentos nutritivos y un paquete misterioso que entregó tímidamente a Julia. «¿Qué es esto?», preguntó ella, con los ojos brillantes de curiosidad. «Ábrelo y descúbrelo», respondió él, sintiéndose extrañamente nervioso, una emoción que rara vez experimentaba en las negociaciones de millones. Dentro del embalaje de colores había un kit profesional de cocina infantil, con delantales, utensilios seguros y un libro ilustrado de recetas para niños. El grito de alegría de Julia y el abrazo espontáneo que siguió pillaron a Ricardo completamente desprevenido. «Gracias, gracias, gracias. Es el mejor regalo que me han hecho en la vida». Desde la habitación, Sida observaba la escena con una sonrisa emocionada. La fiebre había bajado y, aunque todavía estaba débil, parecía más animada. «Siempre supiste cómo hacer feliz a un niño», comentó ella cuando Ricardo se acercó para ver cómo estaba. «¿Recuerdas cuando te di aquella caja de lápices de colores en tu cumpleaños? Te quedaste exactamente con esa misma mirada que tiene Julia ahora». Ricardo se sorprendió. ¿Con el recuerdo? Sí, recordaba aquella caja de lápices, un regalo simple, pero que había significado el mundo para un niño que acababa de perder a su madre y cuyo padre apenas notaba su existencia. Fue el primer cumpleaños sin su madre, y tía Sida hizo todo lo posible para que el día fuera especial, incluso con poquísimos recursos. «Se acuerda de todo», murmuró, impresionado. «Algunas personas marcan nuestra vida para siempre, Ricardo. Tú fuiste una de esas personas para mí». Mientras Julia probaba emocionada su nuevo delantal en la cocina, Ricardo se sentó al lado de la cama de Sida, sintiendo que necesitaba compartir algo que ni él mismo había procesado completamente todavía. «Aparecida, anoche, después de irme de aquí, pasé horas pensando sobre mi vida, mis elecciones, la persona en la que me he convertido». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Me di cuenta de que he construido un imperio, pero no he construido nada que realmente importe. No tengo familia, no tengo amigos de verdad, solo subordinados que me temen y competidores que me envidian». Sida lo escuchaba con atención, sin juzgar, solo acogiendo sus reflexiones como hacía cuando él era niño. La pasta que preparó Julia fue como si hubiera probado algo que no era solo comida, sino memoria, afecto. Algo que me he estado negando a mí mismo durante décadas. Ricardo respiró hondo, sorprendiéndose de su propia vulnerabilidad. «Quiero cambiar eso. No sé exactamente cómo, pero sé que lo necesito». Las semanas siguientes trajeron una transformación que ni el propio Ricardo podría haber previsto. Lo que había comenzado como una visita de seguimiento a la salud de Sida se transformó en una rutina que él pasó a esperar con ansia. Al final de la jornada laboral, se dirigía al pequeño apartamento del tercer piso, donde era recibido por la sonrisa luminosa de Julia y la mirada acogedora de Sida, cada día más recuperada. Aquel martes llegó un poco antes de lo habitual. Traía consigo ingredientes frescos para la cena, una tarea que, para asombro de sus empleados más cercanos, había asumido con creciente interés. Si alguien le hubiera dicho, un mes antes, que el temido presidente del Grupo Horizonte cambiaría reuniones con inversores por clases de cocina con una niña de 10 años, lo habrían considerado un loco. Pero allí estaba él, aparcando el Mercedes reluciente en la modesta calle, cargando bolsas del supermercado como un hombre común. Los vecinos ya no lo miraban con tanta sorpresa,
Se habían acostumbrado a la imponente figura del empresario que de alguna forma misteriosa se había convertido en parte de la rutina de doña Sida y su hija. «Ricardo», exclamó Julia al abrir la puerta, con una familiaridad que habría sido impensable semanas atrás. El don había sido abandonado en la segunda visita, por insistencia suya. «¿Trajiste las setas que te dije? Hoy vamos a hacer risotto». Él sonrió entregándole la bolsa especial que había separado con los ingredientes solicitados. «Las traje, y también algunas trufas que el chef de Le Magnifique me recomendó. Pensé que podríamos experimentar». Los ojos de Julia se abrieron de par en par ante el sofisticado ingrediente. ¿Trufas de verdad? ¿Como en los programas de cocina de la tele? ¡Guau! Sida apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un delantal gastado. Estaba completamente recuperada de la neumonía, gracias a los cuidados médicos que Ricardo había provisto, pero aún no había regresado al trabajo. Él había insistido en que se tomara un mes entero para recuperarse totalmente, con sueldo íntegro, obviamente. «Vas a acabar malcriando a esta niña, Ricardo», comentó ella con una sonrisa que contradecía la leve censura. «Dentro de poco, solo querrá cocinar con ingredientes importados». «No hay ningún problema en conocer cosas nuevas», respondió él, colocando las demás bolsas sobre la mesa de la cocina. «Además, estoy aprendiendo tanto como ella». Era verdad. En las últimas semanas, Ricardo había descubierto un placer que jamás había imaginado en la simplicidad de preparar una comida. Él, que siempre había comido en los restaurantes más caros de la ciudad o en cenas de negocios estériles, ahora se deleitaba aprendiendo los secretos de la cocina casera bajo la guía paciente de Sida y el entusiasmo contagioso de Julia. Mientras Sida preparaba la base del risotto, Ricardo y Julia trabajaban codo con codo, limpiando y laminando las setas. Él observaba, fascinado, cómo los pequeños dedos de la niña manejaban el cuchillo con una habilidad que muchos adultos no poseían. «¿Dónde aprendiste a cortar así, va?», preguntó. «Con mi madre, pues», respondió Julia, como si fuera obvio. «Desde pequeña la ayudo en la cocina. Dice que la comida sabe mejor cuando se hace con amor y paciencia». Ricardo asintió, recordando de repente cómo observaba a Sida preparar las comidas cuando era niño. Orenprin, aquel entonces, no entendía por qué ella tarareaba mientras cocinaba, o por qué insistía en cortar las verduras en formas diferentes solo para agradarle. Ahora comenzaba a comprender el significado de aquellos pequeños gestos de afecto. «Tu madre tiene razón, y tú tienes un talento natural para esto». El rostro de Julia se iluminó con el elogio. «¿De verdad lo cree? Mi sueño es ser chef cuando sea mayor. Tener mi propio restaurante, donde la gente vaya para sentirse bien, no solo para comer. Un lugar que sea como un abrazo en el estómago», sugirió Ricardo, usando la expresión que había oído de Sida. «Eso mismo», exclamó Julia, encantada de que lo hubiera entendido. «Un lugar que haga que la gente recuerde cosas buenas, como cuando comemos esa tarta que hacía la abuela, ¿sabe?». Ricardo no lo sabía. Nunca había tenido ese tipo de memoria afectiva con la comida después de la muerte de su madre. Pero ahora, gracias a Julia y Sida, comenzaba a construir nuevos recuerdos, nuevos significados para el acto aparentemente simple de compartir una comida. Mientras cenaban el risotto que habían preparado juntos, delicioso a pesar de algunos errores de principiante de Ricardo, la conversación fluía con una naturalidad que lo sorprendía. Allí, en aquella mesa sencilla, cubierta con un mantel de flores ya descolorido por el uso, se sentía más a gusto que en las cenas de gala a las que asistía por obligación profesional. «Entonces, ¿has pensado en aquel proyecto que comentaste?», preguntó Sida, mientras servía un poco más de risotto en el plato de Ricardo. Él asintió, masticando lentamente antes de responder. En las últimas semanas, una idea había ido tomando forma en su mente, una idea que antes habría considerado absurda, sentimental, incompatible con sus principios de negocio. «Sí, de hecho ya he empezado a ponerlo sobre el papel. Mañana voy a presentárselo al consejo». «¿Qué proyecto?», preguntó Julia, curiosa.
Ricardo sonrió. Un proyecto inspirado en ti, en realidad. Una escuela de cocina dentro de la empresa. ¿Una escuela? ¿Cómo? El Grupo Horizonte tiene una planta entera infrautilizada en el edificio de la sede. Estoy pensando en transformarla en una escuela de gastronomía para jóvenes con pocos recursos. Un programa social que ofrezca formación profesional gratuita con los mejores profesores y equipos. Julia abrió los ojos, maravillada. ¿Y yo podré estudiar allí? Claro, de hecho estaba pensando que podría ser nuestra consultora, especial ayudando a definir el currículo y aprobar las instalaciones. La niña casi saltó de la silla de entusiasmo. ¿En serio? Eso sería lo más. Puedo contárselo a mi amiga Bea. Su madre también es cocinera, ¿sabía? Trabaja en ese restaurante del centro comercial. Estoy segura de que a ella también le encantaría estudiar allí. Ricardo sonrió ante su emoción, pero Sida lo observaba con una expresión más contenida. ¿El consejo de la empresa aprobará una iniciativa así?, preguntó ella, que conocía bien la cultura corporativa del Grupo Horizonte. Ricardo suspiró. Probablemente no sin resistencia, pero soy el accionista, mayoritario. Al final la decisión es mía. Aún así, será un cambio enorme en la filosofía de la empresa. Tenía razón. El Grupo Horizonte siempre había sido conocido por su enfoque despiadadamente pragmático en los negocios. La responsabilidad social era, en el mejor de los casos, un ejercicio de relaciones públicas ocasional, nunca una prioridad real. Y ahora, su presidente quería implantar un proyecto genuinamente filantrópico que consumiría recursos considerables sin un retorno financiero directo. Lo será, asintió Ricardo. Pero quizás ya es hora de un cambio. A la mañana siguiente, la sala de reuniones del Grupo Horizonte respiraba tensión. Los 8 miembros del consejo directivo, hombres y mujeres elegidos a dedo por Ricardo a lo largo de los años, por su implacable eficiencia y visión estratégica, observaban con creciente perplejidad mientras él presentaba los detalles del proyecto. Y así, el Instituto Culinario Horizonte atendería inicialmente a 50 jóvenes de comunidades desfavorecidas, ofreciendo formación profesional completa en gastronomía, con una duración de 2 años. Al final del curso, los mejores alumnos serían derivados a prácticas en restaurantes asociados, con posibilidad de contratación. Ricardo hizo una pausa, observando las reacciones. Marcia Torres, la directora financiera, tenía los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Alberto Villanueva, su mano derecha desde hacía 15 años, se rascaba la cabeza con evidente incomodidad. Los demás alternaban entre expresiones de confusión y escepticismo. ¿Alguna pregunta?, concluyó Ricardo, aunque ya sabía exactamente lo que vendría a continuación. Marcia fue la primera en manifestarse. Ricardo, con todo el respeto, estás proponiendo una inversión de casi 10 millones de euros en un proyecto que no genera un retorno directo. En la actual coyuntura económica, esto me parece imprudente. Sin mencionar, añadió Alberto, que esto representa un cambio radical en la filosofía de la empresa. Somos conocidos en el mercado por nuestra eficiencia y pragmatismo, no por filantropía. Comprendo las preocupaciones, respondió Ricardo, manteniendo la calma. Pero miradlo de esta manera. Este no es solo un proyecto social, es una inversión en la imagen de la empresa, en la fidelización de los empleados y en la creación de un ecosistema de innovación en gastronomía que podrá, en el futuro, generar patentes, publicaciones y consultorías. Era parcialmente cierto. Ricardo había estructurado el proyecto de forma que incluyera algunos elementos que podrían, eventualmente, traer un retorno financiero, pero en el fondo sabía que su motivación principal era mucho más personal y mucho menos calculada que cualquier cosa que hubiera hecho al frente de la empresa. Aún así, insistió Marcia, la cantidad es sustancial. Podríamos alcanzar los mismos objetivos de marketing e imagen con una inversión mucho menor en publicidad convencional. Ricardo respiró hondo. Aquel era el momento de la verdad. Podía retroceder, como habría hecho en el pasado, priorizando la racionalidad financiera por encima de todo.
o podía defender aquello en lo que, por primera vez en mucho tiempo, creía que era verdaderamente importante. Marcia, Alberto, todos vosotros, sabéis que siempre he valorado la objetividad y los resultados concretos. Durante años, hemos construido esta empresa basándonos en decisiones frías y calculadas, con el único objetivo de maximizar los beneficios. Hizo una pausa, pensando en Julia, en su entusiasmo al hablar de comida, en cómo sus ojos brillaban cuando explicaba que cocinar era una forma de demostrar afecto. Pero ahora comprendo que existe un valor más allá de los números. Hace unas semanas tuve una experiencia que me hizo reevaluar muchas cosas. Me di cuenta de que nuestra obsesión por la eficiencia y los resultados inmediatos puede cegarnos ante oportunidades más profundas y significativas. El silencio en la sala era palpable. Jamás habían oído a Ricardo Mendoza hablar en esos términos. Este proyecto no es solo sobre responsabilidad social o marketing, es sobre transformar vidas reales. Es sobre ofrecer oportunidades a jóvenes talentosos que, de otra forma, nunca tendrían acceso a una formación profesional de calidad. ¿Y desde cuándo eso se ha convertido en una prioridad para el Grupo Horizonte?, cuestionó Alberto, claramente incómodo con el cambio de discurso. Ricardo lo miró directamente. Desde ahora, porque he decidido que así será. La declaración quedó suspendida en el aire, cargada de una autoridad que no admitía contestación. Por mucho que discreparan, todos allí sabían que Ricardo seguía siendo el accionista mayoritario y presidente del grupo. Al final, si él insistía, el proyecto sería aprobado. No estoy pidiendo permiso, continuó Ricardo suavizando el tono. Estoy comunicando una decisión ya tomada, pero me gustaría contar con el apoyo y la experiencia de cada uno de vosotros para hacer de este proyecto un éxito. Porque, creedme, será un éxito. Tras la reunión, Ricardo regresó a su despacho, sintiéndose simultáneamente agotado y revitalizado. Hacía décadas que no se enfrentaba a una resistencia tan directa del Consejo, simplemente porque nunca había propuesto nada que se saliera tanto de la filosofía de la empresa. Sandra, su secretaria, entró tímidamente con una taza de café. «¿Cómo ha ido?», preguntó ella, que conocía bien el temperamento de los consejeros. «Como se esperaba», respondió Ricardo, aceptando el café con un gesto de agradecimiento. «Resistencia total, pero el proyecto sigue adelante». Sandra dudó en la puerta, como si quisiera decir algo más. Ricardo la conocía desde hacía suficiente tiempo como para darse cuenta. «¿Qué pasa, Sandra?». «Es que, bueno, la gente está comentando, señor, sobre sus visitas frecuentes a casa de doña Sida, sobre la niña Julia, sobre este cambio repentino en su manera de ser». Ricardo enarcó las cejas. «¿Comentando? ¿Qué tipo de comentarios?». «Nada irrespetuoso», se apresuró a aclarar Sandra. «De hecho, la mayoría lo considera positivo. Sorprendente, pero positivo. Algunos empleados incluso han mencionado que usted ha sonreído más». Ricardo no pudo contener una carcajada. «¿Sonreído más? ¿Eso es un delito ahora?». «No, claro que no. Es solo que es diferente. Usted siempre ha sido tan frío, distante, inaccesible». Sandra bajó la mirada avergonzada. «Algo así. ¿Y qué piensas tú de estos cambios, Sandra?». La pregunta la pilló desprevenida. En 15 años como su secretaria, Ricardo rara vez le había pedido su opinión personal sobre nada. «Yo creo que es bueno, señor. Parece usted más ligero, más humano». «Más humano». La frase resonó en la mente de Ricardo mientras Sandra se retiraba. Era exactamente eso lo que sentía, como si estuviera recuperando una humanidad que había sofocado deliberadamente a lo largo de los años. Al final de la tarde, según lo acordado, Sida y Julia llegaron a la empresa. Era la primera vez que venían juntas al imponente edificio sede del Grupo Horizonte. Sida, ahora completamente recuperada, volvería al trabajo la semana siguiente. Pero hoy, la visita tenía otro objetivo. «Hemos venido a ver dónde va a estar la escuela», anunció Julia,
prácticamente saltando de emoción mientras cruzaban el lujoso vestíbulo. Ricardo las condujo personalmente, ignorando las miradas curiosas de los empleados. En la planta 15, un espacio amplio y vacío esperaba. Se había utilizado como almacén durante algún tiempo, pero Ricardo había mandado vaciarlo todo para que pudieran visualizar el potencial. «Aquí», dijo él, abriendo los brazos en un gesto amplio, «estará el Instituto Culinario Horizonte. Tendremos 10 puestos de trabajo completos, una cocina profesional para clases demostrativas, 2 aulas teóricas y un pequeño restaurante-escuela donde los alumnos podrán practicar con clientes reales». Julia corría de un lado a otro, animada, imaginando cómo sería aquel espacio cuando estuviera listo. Sida, sin embargo, parecía más reservada. «Es un proyecto ambicioso, Ricardo», comentó ella, cuando su hija se alejó para explorar el otro lado de la planta. «¿Estás seguro de que es esto lo que quieres?» Él se giró para mirarla. «¿Por qué la duda?» «Porque te conozco, tanto al niño que fuiste como al hombre en que te convertiste. Sé que no tomas decisiones por impulso o emoción, y esto», gesticuló a su alrededor, «esto es una decisión claramente emocional». Ricardo reflexionó sobre sus palabras. De hecho, en cualquier otro momento de su vida, jamás habría considerado un proyecto de esa naturaleza. Habría calculado los riesgos, evaluado el retorno, concluido que no valía la pena. «Quizás es hora de tomar algunas decisiones con el corazón, no solo con la cabeza», respondió finalmente. «Todos estos años me he concentrado en construir un legado financiero. Quizás es hora de construir un legado más significativo». Sida sonrió, tocando ligeramente su brazo, un gesto simple de afecto que semanas atrás habría hecho que Ricardo se retrajera. Ahora, sin embargo, lo recibió con naturalidad. «Estás hablando como el niño sensible que conocí, no como el empresario implacable que todos temen», observó ella. «Quizás ese niño nunca desapareció por completo, solo fue reprimido durante mucho tiempo». Julia volvió corriendo, con los ojos brillantes de emoción. «Ricardo, ¿puedo dibujar cómo creo que debería ser la decoración? Tengo un montón de ideas. Podríamos usar colores alegres, poner fotos de comidas deliciosas en las paredes, hacer un huerto vertical en esa pared que recibe sol». Ricardo sonrió, genuinamente encantado con su entusiasmo. «Claro que puedes. De hecho, me gustaría mucho tu ayuda para planificar todo esto». En los días siguientes, el proyecto avanzó rápidamente. Ricardo contrató a arquitectos especializados en cocinas industriales, pero insistió en que trabajaran en conjunto con Julia, tomando en serio sus sugerencias. Para sorpresa de los profesionales, muchas de las ideas de la niña eran realmente buenas, especialmente aquellas relacionadas con la ambientación acogedora que querían crear. Mientras tanto, la noticia del nuevo emprendimiento social del Grupo Horizonte comenzó a circular en el mercado. Los periodistas económicos especulaban sobre los motivos del súbito cambio de filosofía de la empresa. Algunos analistas predecían un desastre financiero. Otros elogiaban la iniciativa como un ejemplo de responsabilidad social corporativa genuina. Ricardo ignoraba las especulaciones. Por primera vez en su carrera, no estaba preocupado por la opinión del mercado o las fluctuaciones de las acciones de la empresa. Había algo más grande en juego, algo que no podía medirse en balances trimestrales o proyecciones de beneficios. Una tarde, mientras revisaba los proyectos arquitectónicos en su despacho, recibió una visita inesperada. Alberto Villanueva, su director ejecutivo, llamó discretamente a la puerta. «¿Tienes un minuto?», preguntó con una expresión difícil de descifrar. Ricardo lo invitó a entrar con un gesto. Alberto era su hombre de confianza, desde hacía 15 años, elegido precisamente por compartir su visión pragmática e implacable de los negocios, o al menos por compartir la visión que Ricardo tenía hasta hacía unas semanas. «¿Qué puedo hacer por ti, Alberto?». El director ejecutivo se sentó, visiblemente incómodo. «Es sobre el Instituto Culinario. Tengo algunas preocupaciones». Ricardo suspiró para sus adentros. Ya se lo esperaba. «¿Qué tipo de preocupaciones?». «Los inversores están nerviosos, Ricardo».
Nuestros principales accionistas cuestionan este cambio repentino de rumbo. Algunos incluso han sugerido que podrías estar, pasando por alguna crisis personal. La insinuación era clara, y en otros tiempos habría enfurecido a Ricardo. Ahora, sin embargo, solo sonrió. ¿Una crisis personal? Tal vez. O tal vez un redescubrimiento personal. De cualquier forma, Alberto, agradezco la preocupación, pero el proyecto seguirá adelante. Alberto carraspeó, claramente incómodo con la respuesta tranquila. Hay otro aspecto que me preocupa. Esa niña, Julia, y su madre. Los rumores sobre tu implicación personal con ellas se están extendiendo. Algunos especulan que puede haber un conflicto de intereses. Ricardo sintió un calor subirle por el cuello, no de vergüenza, sino de indignación. ¿Conflicto de intereses? Explícate. Bueno, has despedido a varios ejecutivos a lo largo de los años por mucho menos. ¿Recuerdas a Márquez? Fue apartado porque contrató a un primo para un puesto de gerencia. Y ahora estás reestructurando una planta entera de la empresa por la hija de una cocinera. La gente habla, Ricardo. Ricardo se levantó lentamente, apoyando las manos en la mesa. Primero, Alberto, no estoy reestructurando una planta por Julia. Estoy creando una oportunidad para docenas de jóvenes talentosos que no tendrían la oportunidad de desarrollar su potencial de otra manera. Segundo, como accionista mayoritario, tengo el derecho de definir el rumbo estratégico de la empresa. Y tercero, hizo una pausa, mirando directamente a su director ejecutivo. Julia y Aparecida son mi familia, y no admito insinuaciones sobre ellas. Alberto palideció. Jamás había oído a Ricardo usar esa palabra, familia, en ningún contexto. Ricardo, solo estoy intentando proteger tu reputación y la de la empresa. Siempre has sido tan riguroso con... Las cosas han cambiado, Alberto. Lo interrumpió Ricardo. Yo he cambiado. Y quizás es hora de que la empresa cambie también. ¿Para convertirse en una empresa de caridad?, replicó Alberto sin poder ocultar el sarcasmo. No, para convertirse en una empresa que reconoce su responsabilidad social sin sacrificar su excelencia en los negocios. Ricardo se relajó ligeramente, sentándose de nuevo. Mira, Alberto, comprendo tus preocupaciones. De verdad. Hace un mes, probablemente estaría diciendo exactamente lo que tú estás diciendo ahora, pero he descubierto algo importante. Hay valor en cosas que no se pueden cuantificar en hojas de cálculo. Alberto lo observó durante un largo momento, como si intentara reconocer al hombre que tenía delante. ¿Realmente has cambiado? Sí, y espero que sea para mejor. Después de que Alberto se fuera, Ricardo permaneció pensativo. Las palabras del director habían tocado un punto sensible. De hecho, lo que sentía por Julia y Sida iba mucho más allá de un interés profesional o incluso de una simple amistad. En pocas semanas, se habían convertido en la familia que nunca había tenido o que había perdido hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo era tener a alguien que se preocupara genuinamente por él. Aquella noche, cuando llegó al apartamento de Sida, la encontró sola. Julia había ido a una fiesta de cumpleaños de su amiga Bea y no volvería hasta más tarde. «Es bueno tener un tiempo para hablar a solas», dijo Sida, sirviéndole una taza de café. «A veces, con Julia cerca, apenas podemos intercambiar 2 palabras sin que interrumpa con alguna idea nueva para la escuela». Ricardo sonrió, pensando en el entusiasmo contagioso de la niña. «Es realmente especial». «Lo es. Siempre ha sido una niña intensa, apasionada. En eso se parece a su padre». La mención del padre de Julia pilló a Ricardo por sorpresa. En todas aquellas semanas, el tema nunca había surgido. Su padre... No habláis mucho de él. Sida suspiró, un velo de tristeza pasando por sus ojos. Nos dejó cuando Julia tenía solo 2 años. Volvió a Portugal, de donde era. Prometió mandar dinero, mantener el contacto. Ya conoces la historia. Nunca más tuvimos noticias. Ricardo sintió una punzada de rabia hacia aquel hombre desconocido que había abandonado a 2 personas tan extraordinarias. Julia no parece echarlo de menos. Era muy pequeña cuando se fue. No tiene recuerdos, y yo siempre he intentado compensar su ausencia,
dándole todo el amor que podía. Sida hizo una pausa, bebiendo un sorbo de café. Pero sé que, en el fondo, siente ese vacío, sobre todo cuando ve a otros niños con sus padres. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Ricardo observaba el apartamento sencillo pero acogedor, pensando en cómo ya aquel espacio se había vuelto más familiar para él que su propio ático lujoso e impersonal. «¿Sabes, Ricardo?», continuó Sida después de un momento. «Cuando te reconocí después de tantos años me preocupé. Pensé, se ha convertido en un hombre poderoso, quizás arrogante. Probablemente ni se acordará de mí, o peor, se avergonzará de aquel período vulnerable de su vida». Ricardo bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en aquellas palabras. Y tenías razón, en parte. Me había convertido exactamente en eso. Arrogante, frío, desconectado de cualquier sentimiento genuino. Pero entonces, algo cambió. Sí, Julia lo cambió todo. Aquella pasta. Se rió aún sorprendido por el impacto que un simple plato de comida había tenido en su vida. Fue como si algo dormido dentro de mí finalmente despertara. Sida lo observaba con una expresión imposible de descifrar. Una mezcla de ternura, preocupación y algo más profundo, más complejo. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que realmente quieres, Ricardo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significados. ¿Qué quería él? Por primera vez en décadas, la respuesta no tenía nada que ver con adquisiciones, fusiones o expansiones de mercado. «Quiero pertenecer», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la simplicidad y la honestidad de la respuesta. «Quiero formar parte de algo real, algo que importe de verdad». Los ojos de Sida brillaron con emoción contenida. «¿Y qué sería eso, exactamente?». Ricardo no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó y caminó hasta la estantería de la sala, donde estaba expuesta la vieja fotografía. Él y Sida, tantos años atrás. Se quedó observándola durante un largo momento antes de girarse de nuevo. «Quiero ser parte de vuestras vidas, Sida. No solo como un visitante, un benefactor o un amigo lejano. Quiero...» Dudó, buscando las palabras adecuadas. «Quiero ser familia». Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Sida. «Ricardo, sé que puede parecer repentino, quizás hasta inapropiado, pero estas semanas con vosotras me han mostrado lo que realmente importa en la vida. Y no es el dinero, el poder o el estatus. Es la conexión. Es el sentimiento de pertenencia». En ese momento, la puerta se abrió y Julia entró, llevando un platito cubierto con papel de aluminio. «Os he traído tarta de la fiesta», anunció alegremente, antes de darse cuenta de la atmósfera cargada de emoción. «¿Ha pasado algo?». Ricardo y Sida intercambiaron una mirada, un entendimiento, silencioso pasando entre ellos. «Nada malo, cariño», respondió Sida, secándose discretamente la lágrima. «De hecho, Ricardo me estaba contando algunas ideas nuevas para el instituto». «Ah, sí. ¿Qué ideas?», preguntó Julia, olvidando ya el momento de tensión que había presenciado. Ricardo sonrió, sintiendo una certeza crecer dentro de sí. El camino por delante no sería fácil. Habría resistencias en el trabajo, cotilleos, quizás incluso consecuencias para su carrera. Pero por primera vez en décadas, estaba siguiendo lo que su corazón le decía, no solo lo que su razón calculaba. «Estaba pensando», respondió mirando de Sida a Julia, «que quizás es hora de formalizar algunas cosas». «¿Cómo?», preguntó la niña curiosa. «Como el hecho de que vosotras dos os habéis convertido en la parte más importante de mi vida». 3 meses habían pasado desde aquella noche en que Ricardo expresó su deseo de formar parte de la familia. El otoño había llegado a Madrid, trayendo consigo vientos de cambio que iban mucho más allá de la simple alteración de las estaciones. En la vida de Ricardo, Sida y Julia, cada día parecía traer un nuevo descubrimiento, un nuevo ajuste, una nueva forma de construir aquella relación que, contra todo pronóstico, florecía en un terreno improbable. El Instituto Culinario Horizonte tomaba forma rápidamente.
Lo que antes era una planta vacía, ahora albergaba 10 puestos de trabajo impecables, equipados con lo más moderno en utensilios gastronómicos. La cocina demostrativa central, diseñada según las entusiastas sugerencias de Julia, combinaba funcionalidad profesional con una calidez que rara vez se veía en ambientes corporativos. Las paredes, antes de un blanco estéril, ahora exhibían colores vibrantes y fotografías de platos tradicionales de diversas regiones de España. Aquella mañana de sábado, Ricardo llegó temprano al edificio del Grupo Horizonte. La inauguración oficial del instituto estaba programada para dentro de 2 semanas, pero quería verificar personalmente los últimos detalles. Al entrar en la 15ª planta, encontró a Julia ya allí, ajustando la posición de algunas macetas de hierbas frescas en el huerto vertical que habían instalado junto a la ventana. «Has llegado temprano», comentó él, acercándose para besarle la coronilla, un gesto de afecto que se había vuelto natural en las últimas semanas. Julia se giró con una sonrisa radiante. «No pude dormir bien. Estoy muy nerviosa por la inauguración. ¿Crees que vendrá mucha gente? ¿Les gustará? ¿Y si se me olvida lo que tengo que decir en el discurso?» Ricardo se rió de su nerviosa emoción. «Vendrá suficiente gente, les encantará, y lo harás perfectamente en el discurso. Tú eres el alma de este lugar, ¿recuerdas? Nada de esto existiría sin ti». La niña se sonrojó con el elogio, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Mamá dijo lo mismo, pero yo sé que eres tú quien está haciendo que todo esto suceda de verdad». Ricardo negó con la cabeza, pensativo. «No, Julia, tú hiciste que esto sucediera. Tú hiciste que yo sucediera de nuevo». Mientras recorrían juntos el espacio casi terminado, Ricardo reflexionaba sobre la increíble travesía de los últimos meses. Lo que había comenzado como un simple gesto de bondad hacia la hija de una empleada se había transformado en una revolución completa en su vida. El hombre que antaño era conocido como el zar de hielo en los círculos empresariales, ahora era visto regularmente sonriendo por los pasillos, saludando a los empleados por su nombre, interesándose genuinamente por sus vidas. Obviamente, no todo había sido un camino de rosas. La resistencia interna a la nueva dirección de la empresa persistía en algunos sectores. Alberto Villanueva, su antigua mano derecha, había acabado dimitiendo, incapaz de adaptarse a la nueva filosofía. Algunos inversores habían retirado su capital, temerosos de que el Grupo Horizonte estuviera perdiendo su ventaja competitiva, la implacabilidad que lo había caracterizado durante tantos años. Pero por cada pérdida hubo ganancias inesperadas. Nuevos inversores, atraídos por la visión innovadora de responsabilidad social, se acercaron. Empleados antes desmotivados demostraban un renovado entusiasmo, y la prensa, que antes trataba al Grupo Horizonte como una corporación fría y calculadora más, ahora publicaba extensos reportajes sobre la revolución humanista liderada por Ricardo Mendoza. «Mira, ha llegado el horno nuevo», exclamó Julia, corriendo hacia la cocina principal. «Es igualito al que vimos en aquel programa de la tele». Ricardo la siguió, observando con satisfacción su alegría. Julia se había convertido no solo en la consultora del proyecto, sino en su verdadera embajadora. A sus 10 años, hablaba sobre técnicas culinarias, diseño de cocinas y programas sociales, con una elocuencia que impresionaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Varias de sus ideas habían sido incorporadas al proyecto, desde el currículo que priorizaba tanto técnicas tradicionales como innovadoras, hasta detalles de arquitectura que hacían el ambiente más acogedor. «¿Te has probado el uniforme que encargamos para los alumnos?», preguntó Ricardo, mientras ella exploraba las funcionalidades del nuevo horno. «Todavía no. Mamá dice que es mejor esperar a que esté más cerca la inauguración para no arrugarlo». Sida. El pensamiento de ella trajo una sonrisa diferente al rostro de Ricardo. Si la relación con Julia había sido instantánea y natural, el acercamiento con Sida había sido más lento, más complejo y quizás por eso mismo
más profundo. Había capas de historia entre ellos, recuerdos compartidos, un pasado que ahora se entrelazaba de nuevo con su presente, de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Después de aquella noche en que expresó su deseo de formar parte de la familia, las cosas habían avanzado con una cautela respetuosa. Sida había vuelto al trabajo, pero ya no como cocinera. Ricardo insistió en que asumiera la coordinación del instituto, un cargo para el que inicialmente se había considerado poco preparada, pero para el que se revelaba más cualificada cada día, gracias a su experiencia práctica y su sensibilidad humana. La proximidad diaria fortaleció los lazos entre ellos. Las cenas compartidas se convirtieron en rutina. Los fines de semana pasados juntos, en paseos sencillos por el parque o sesiones de cine en casa, eran ahora la norma, no la excepción. Lentamente, las barreras entre el poderoso empresario y la humilde cocinera, barreras de clase, experiencia y expectativas sociales, se fueron disolviendo, revelando a dos personas que, a pesar de las diferencias aparentes, compartían valores fundamentales y una conexión que trascendía las definiciones simples. «Ricardo, ¿me estás escuchando?». La voz de Julia lo trajo de vuelta al presente. «Te he preguntado si podemos probar el horno haciendo una tarta». «Claro», respondió él sonriendo. «¿Qué tipo de tarta quieres hacer?» «De chocolate con cobertura de brigadeiro, igual que la que nos enseñó la abuela de Bea, ¿recuerdas? La que hicimos la semana pasada y dijiste que era la mejor tarta que habías comido en tu vida». Ricardo se rió. «Creo que tenemos un problema serio, ¿sabes? Prácticamente todo lo que cocináis tú y tu madre acaba siendo lo mejor que he comido en mi vida». «Es porque cocinamos con amor», respondió ella, con la naturalidad de quien expresa una verdad absoluta. Mientras preparaban juntos la masa de la tarta, Ricardo pensaba en cuánto había cambiado su vida. No solo en los aspectos prácticos y visibles, como pasar más tiempo en la cocina que en reuniones de negocios, o cambiar cenas formales en restaurantes con estrellas por comidas caseras, sino principalmente en las transformaciones internas. El redescubrimiento de la capacidad de sentir, de preocuparse, de conectar genuinamente con otros seres humanos. «¿Qué te parecería si viviéramos todos juntos?», preguntó de repente mientras Julia batía los huevos con azúcar en la batidora industrial. La niña detuvo lo que estaba haciendo, mirándolo con los ojos muy abiertos. «En plan, tú, yo y mamá, en la misma casa». «Sí, he estado pensando mucho en ello últimamente. Mi ático es demasiado grande para una sola persona, y vosotras pasáis tanto tiempo allí como yo en vuestro apartamento. Parece tener sentido, ¿no crees?». El rostro de Julia se iluminó con una sonrisa tan radiante que respondió a la pregunta antes incluso que las palabras. «Sería increíble. Podríamos tener una habitación solo para mí y una cocina enorme. Y quizás hasta un perro. Siempre quise tener un perro, pero mamá decía que nuestro apartamento era demasiado pequeño». Ricardo se rió de su emoción. «Calma, vayamos con calma. Primero tenemos que hablar con tu madre. Es una decisión importante que nos afecta a todos». «Dirá que sí», declaró Julia con la confianza absoluta de una niña. «Le gustas mucho. El otro día incluso le dijo a tía Luisa que nunca imaginó que volvería a sentirse así». «¿Así cómo?», preguntó Ricardo, su corazón acelerándose ligeramente. «Feliz de esa manera especial, ¿sabes? Cuando los ojos brillan». La simplicidad de la observación conmovió profundamente a Ricardo. Feliz de esa manera especial. Era exactamente como él también se sentía, una felicidad diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No la satisfacción momentánea de cerrar un gran negocio o adquirir un nuevo bien de lujo, sino algo más permanente, más verdadero, la sensación de estar finalmente donde debía estar, con quien debía estar. Aquella noche, después de que la tarta estuviera lista y fuera debidamente apreciada, Ricardo llevó a Julia de vuelta a casa. Sida los esperaba, habiendo preparado una cena ligera. Mientras la niña se duchaba, se quedaron solos en el pequeño balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad.
Julia me ha contado que habéis hecho una tarta hoy, comentó Sida, su perfil suave iluminado por las luces de la ciudad. Sí, estaba tan emocionada con el nuevo horno que no pude negarme. Nunca le niegas nada, observó Sida con una sonrisa afectuosa. Es difícil decir que no a esos ojos. Lo sé. Llevo 10 años intentando resistirme y fracasando miserablemente. Se rieron juntos, compartiendo la experiencia de ser completamente conquistados por aquella niña extraordinaria. Entonces, Ricardo respiró hondo, reuniendo el valor para lo que necesitaba decir. Sida, he estado pensando mucho en nosotros, en los tres, en lo que hemos construido en estos últimos meses. Ella se giró para mirarlo, sus ojos revelando una mezcla de expectación y aprensión. Yo también he estado pensando en ello. ¿Y qué piensas? Que es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Aterrador porque ha sucedido tan rápido, tan inesperadamente. Y maravilloso porque nunca imaginé que podría volver a sentir esto. Las palabras de Julia resonaron en la mente de Ricardo. Feliz de esa manera especial, cuando los ojos brillan. Quiero que vivamos juntos, dijo él directo, sin rodeos. Quiero despertarme todos los días y veros a las 2. Quiero que formemos una familia de verdad. Los ojos de Sida se llenaron de lágrimas contenidas. Ricardo, ¿estás seguro? Tu vida es tan diferente a la nuestra. Tienes todo un mundo que ni siquiera conocemos, círculos sociales, expectativas. Nada de eso importa ya. Lo que tengo ahora, lo que tenemos, es más valioso que cualquier cosa que haya conquistado antes. Por primera vez en décadas, me siento completo. Sida se acercó, tocando suavemente su rostro. Esto es muy serio para mí, Ricardo. No es solo sobre nosotros dos, es sobre Julia también. Ya se ha encariñado tanto contigo. Si algo sale mal, no saldrá mal, prometió él, cubriendo la mano de ella con la suya. Sé que parece rápido, pero también siento como si solo estuviéramos retomando algo que se interrumpió hace mucho tiempo. Como si de alguna manera siempre hubiéramos estado destinados a ser una familia. Una familia. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado y promesa. Sida lo miró fijamente, como si buscara en sus ojos la confirmación de que aquello era real, verdadero, duradero. Sí, dijo finalmente, con una simplicidad que contenía mundos de emoción. Vivamos juntos. El beso que siguió fue suave, casi tímido, como el primer capítulo de una historia que ambos sabían que sería larga y hermosa. 2 semanas después, el día de la inauguración del Instituto Culinario Horizonte, finalmente llegó. La 15ª planta del imponente edificio corporativo bullía de actividad desde las primeras horas de la mañana. Periodistas, ejecutivos, chefs de renombre y, lo más importante, los 50 jóvenes seleccionados para la primera promoción esperaban ansiosamente la ceremonia de apertura. Ricardo, impecable en su traje italiano, observaba los preparativos finales con una mezcla de orgullo y nerviosismo. No por los aspectos prácticos del evento. Sandra, su fiel secretaria, se había encargado de cada detalle con su habitual eficiencia, sino por el profundo significado de aquel momento. Era más que la inauguración de un proyecto social, era la declaración pública de su transformación personal. «Está todo perfecto», dijo Sida, acercándose discretamente. Llevaba un elegante vestido azul marino, una prenda que Ricardo había insistido en regalarle para la ocasión, a pesar de sus protestas iniciales. «Estás preciosa», respondió él, incapaz de contener la admiración en su voz. «Y tú estás nervioso», observó ella, ajustando ligeramente su corbata en un gesto cariñoso. «No hace falta. Todos están encantados con el proyecto». «No es el proyecto lo que me preocupa», confesó Ricardo. «Es lo que voy a decir, lo que voy a revelar». Sida asintió, comprendiendo. Habían discutido largamente sobre el discurso de apertura, sobre cómo Ricardo pretendía compartir no solo los detalles técnicos del instituto, sino también la historia personal detrás de él.
Una historia de pérdida, reencuentro y redención que hasta entonces solo conocía un círculo restringido de personas. Saldrá todo bien, aseguró Sida. La verdad nunca es motivo de vergüenza. En ese momento apareció Julia, radiante con su uniforme especial, una versión personalizada de los delantales que usarían los alumnos, con su nombre bordado y un pequeño pin dorado que la identificaba como consultora junior del instituto. ¿Habéis visto cuánta gente ha llegado ya? Hay hasta gente de la tele. ¿Y Marcelo, ese chef famoso del programa del domingo? Ha venido también. ¿Crees que probará mi salsa? ¿De tomate? Ricardo y Sida intercambiaron una mirada divertida. La emoción de Julia era contagiosa, disipando cualquier nerviosismo que pudieran sentir. Estoy seguro de que le encantará tu salsa, le aseguró Ricardo. Pero ahora tenemos que prepararnos. La ceremonia empieza en 15 minutos. El auditorio improvisado en el centro de la planta estaba abarrotado. Además de los invitados oficiales, muchos empleados del Grupo Horizonte habían asistido, curiosos por ver de cerca la materialización del proyecto que había cambiado la atmósfera de la empresa en los últimos meses. Cuando Ricardo subió al pequeño escenario, acompañado por Sida y Julia, un silencio expectante se apoderó del ambiente. Miró al diverso público, ejecutivos de traje, jóvenes de comunidades periféricas con sus familiares, periodistas con blocs de notas listos, y sintió una oleada de emoción que habría reprimido en el pasado, pero que ahora abrazaba como parte de quien realmente era. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este día tan especial para el Grupo Horizonte y personalmente para mí. Su voz era firme, pero cargada de una emoción auténtica que muchos nunca habían presenciado antes. El Instituto Culinario que inauguramos hoy no es solo otro proyecto de responsabilidad social corporativa, es el resultado de un viaje profundamente personal de redescubrimiento y reconexión. Ricardo hizo una pausa, mirando brevemente a Sida y Julia, que lo animaban con sonrisas discretas. Muchos de vosotros me conocéis solo como el presidente del Grupo Horizonte, un ejecutivo centrado en los resultados, la eficiencia y el crecimiento. Y durante décadas, así es como yo mismo me definí. Creía que el éxito significaba exclusivamente logros profesionales y la acumulación de riqueza material. Notó algunas miradas de sorpresa entre los ejecutivos más antiguos de la empresa, claramente incómodos con esta inusual exposición de vulnerabilidad de su líder. Pero la vida tiene formas sorprendentes de enseñarnos sus lecciones más valiosas. Hace unos meses, tuve un encuentro inesperado que cambió completamente mi perspectiva. Conocí a una joven chef extraordinaria. Sonrió a Julia, que se sonrojó intensamente, que me enseñó que los ingredientes más importantes en la receta de la vida no son el poder o el estatus, sino la conexión, la generosidad y el amor. Ricardo entonces contó, de forma simple pero emotiva, la historia de aquel fatídico domingo. Cómo la determinación de una niña de 10 años por salvar el empleo de su madre enferma lo había reconectado con recuerdos, reprimidos durante mucho tiempo. Cómo el sabor de una simple pasta con salsa de tomate había desencadenado una avalancha de recuerdos y sentimientos que creía haber olvidado para siempre. La madre de esta joven chef, continuó, mirando a Sida con evidente emoción, me había cuidado cuando yo era niño, tras la muerte prematura de mi madre. Y por una coincidencia casi imposible del destino, nuestros caminos se cruzaron de nuevo tantos años después. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. La historia personal de Ricardo Mendoza era prácticamente desconocida. Siempre había mantenido su vida privada herméticamente separada de su persona pública. Este reencuentro me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el éxito, los valores y las prioridades. Me hizo darme cuenta de que había construido un imperio, pero había perdido mi propia humanidad en el proceso. Ricardo entonces explicó cómo había nacido el instituto, no como una estrategia de marketing o relaciones públicas, sino como una forma concreta de honrar las lecciones aprendidas y crear oportunidades reales para jóvenes talentosos que, como Julia,
Tenían pasión por la cocina, pero carecían de acceso a una formación profesional de calidad. Este espacio, continuó, gesticulando a su alrededor, no es solo una escuela. Es un símbolo de transformación, de la mía propia, personal, y de la que esperamos catalizar en la vida de cada joven que pase por aquí. Porque creemos que la gastronomía puede ser mucho más que una profesión. Puede ser un vehículo de conexión humana, preservación cultural y cambio social. A medida que detallaba los aspectos prácticos del programa, la duración de 2 años, el currículo que combinaba técnicas tradicionales e innovadoras, las prácticas garantizadas en restaurantes asociados, las becas integrales que cubrían desde el material didáctico hasta la ayuda para el transporte, Ricardo percibía las miradas de esperanza en los rostros de los jóvenes seleccionados. Muchos venían de comunidades donde oportunidades como aquella simplemente no existían. Y ahora, dijo acercándose al final, me gustaría presentar formalmente a quien es la verdadera inspiración y el corazón de este proyecto. Julia, ¿podrías venir aquí? La niña, inicialmente tímida ante tantas miradas, se acercó al micrófono con pasos vacilantes. Pero cuando empezó a hablar de su pasión por la cocina, de cómo la comida tenía el poder de unir a las personas y contar historias, su timidez desapareció, dando paso a una elocuencia natural que encantó a todos. Mi madre siempre dice que cocinar es un acto de amor, concluyó mirando a Sida con adoración. Y ahora, gracias a Ricardo, muchos otros jóvenes podrán aprender eso también. Hubo un momento de silencio emocionado cuando terminó, seguido de una explosión de aplausos entusiastas. Incluso los ejecutivos más escépticos parecían conmovidos por la autenticidad de aquella niña. Ricardo retomó el micrófono, colocando suavemente el brazo alrededor de los hombros de Julia. Y para finalizar, me gustaría hacer un anuncio personal, uno que refleja cuánto ha transformado este proyecto, no solo mi visión profesional, sino mi vida en su totalidad. Hizo un gesto para que Sida se uniera a ellos. Cuando ella se acercó, Ricardo le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Aparecida y Julia no son solo la inspiración para el Instituto Culinario Horizonte. Se han convertido en mi familia. A partir de la próxima semana lo oficializaremos. Viviremos juntos como la familia que hemos descubierto que siempre estuvimos destinados a ser. El anuncio fue recibido con una nueva oleada de aplausos, esta vez acompañados de algunos silbidos y exclamaciones de sorpresa. La imagen del temido zar de hielo, declarando públicamente su amor por una ex cocinera y su hija era como mínimo sorprendente para quien solo conocía su persona corporativa. Mientras el trío cortaba simbólicamente la cinta de inauguración, Julia no podía contener su entusiasmo. «Ahora somos una familia de verdad, ¿no?», susurró, mirando de Sida a Ricardo. «Siempre lo fuimos», respondió él, sintiendo una profunda certeza en sus palabras. «Solo necesitábamos reencontrarnos». En los meses que siguieron, el Instituto Culinario Horizonte superó todas las expectativas. Los jóvenes de la primera promoción demostraron un talento y una dedicación que impresionaban incluso a los chefs más experimentados invitados a impartir clases especiales. Los medios de comunicación seguían con interés el desarrollo del proyecto, destacando cómo un programa social genuino estaba transformando no solo la vida de los alumnos, sino la cultura de una de las mayores corporaciones del país. Ricardo, Sida y Julia se establecieron en una espaciosa casa en El Viso, ni tan ostentosa como el antiguo ático de él, ni tan modesta como el anterior hogar de ellas. Un término medio que simbolizaba perfectamente la nueva vida que construían juntos, fusionando sus mundos tan distintos en una sorprendente armonía. Las mañanas en la nueva casa comenzaban temprano, con el aroma de café recién hecho y el sonido de risas en la cocina, un marcado contraste con los despertares solitarios y silenciosos que Ricardo había conocido durante tanto tiempo. Las noches terminaban con juegos de mesa, películas en familia o, más frecuentemente, experimentos culinarios liderados por Julia, ahora oficialmente la chef de la casa. En el 6º mes de funcionamiento del instituto, organizaron una cena especial,
preparada íntegramente por los alumnos para invitados seleccionados, inversores, socios, familiares. Fue una noche de celebración no solo del éxito del programa, sino de la extraordinaria travesía que los había llevado hasta allí. Mientras observaba el salón repleto de gente sonriente, saboreando platos preparados con técnica y corazón, Ricardo sintió una profunda satisfacción que jamás había experimentado en años de logros corporativos. Sida se acercó, rodeando su cintura con un abrazo discreto. ¿Feliz?, preguntó ella, observando su rostro contemplativo. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió él con sinceridad. A veces me pregunto qué habría pasado si Julia no hubiera aparecido aquel domingo con su bolsa de ingredientes. Sida sonrió. El destino tiene caminos misteriosos. Quizás nos habríamos reencontrado de otra forma, en otro momento. O quizás yo habría seguido viviendo aquella media vida sin descubrir nunca lo que me estaba perdiendo. En ese momento Julia se unió a ellos, radiante con su uniforme de chef infantil. Tenéis que probar lo que ha hecho Bea. Es un postre increíble con chocolate y frutos rojos. Mientras seguían a la niña entusiasmada hasta la mesa de postres, Ricardo reflexionaba sobre cómo un simple plato de pasta, con salsa de tomate, había desencadenado una transformación tan profunda en su vida. Cómo el sabor de la comida preparada con amor había abierto puertas en su corazón que creía permanentemente cerradas. En un rincón del salón, una pequeña exposición contaba la historia del instituto. Entre las fotos y los textos, destacaba la imagen enmarcada que antaño había estado escondida en la estantería de Sida. El retrato de una joven cocinera abrazando a un niño serio, de mirada triste. Al lado, una foto reciente. La misma pareja, ahora con décadas de más, acompañados por una niña sonriente de pelo rizado. El pasado y el presente, finalmente reconciliados. La historia que había comenzado con pérdida y separación, ahora reescrita con reencuentro y plenitud. Mientras la noche avanzaba, Ricardo observaba con orgullo a los jóvenes alumnos explicando sus creaciones a los invitados, muchos de ellos de orígenes tan humildes como el de Julia, ahora ganando confianza y habilidades que transformarían sus futuros. La semilla plantada por aquella niña valiente había crecido, convirtiéndose en un árbol que ofrecía frutos mucho más allá de su propia familia. En un momento dado, subió al pequeño escenario improvisado para agradecer la presencia de todos. Miró al diverso público, ejecutivos, chefs, alumnos, familiares, y se sintió verdaderamente pleno por primera vez en su vida adulta. Hay un dicho que dice que la verdadera medida de un hombre no está en los momentos de comodidad, sino en las elecciones que hace en momentos de desafío y controversia, comenzó. Durante décadas medí mi valor por los ceros en mi cuenta bancaria y por el poder que ejercía. Hoy he aprendido que la verdadera riqueza está en las vidas que tocamos, en los corazones que calentamos, en las oportunidades que creamos para los demás. Sus ojos se encontraron con los de Sida y Julia en la primera fila, y la emoción casi le impidió continuar. Hace unos meses, una niña decidida me enseñó que el ingrediente más importante en cualquier receta, ya sea un plato de comida o la vida misma, es el amor. Y esa lección, tan simple y tan profunda, transformó no solo mi existencia personal, sino la dirección de toda una empresa. Mientras concluía su discurso, Ricardo sintió una certeza absoluta. El imperio que había construido a lo largo de décadas todavía era importante, todavía tenía valor. Pero su verdadero legado, aquello que realmente importaría cuando su tiempo llegara a su fin, estaba allí, en esa sala, en la familia que había reencontrado, en los jóvenes cuyas vidas ayudaba a transformar, en la cultura de compasión y generosidad que ahora buscaba difundir, como una salsa que se expande lentamente por el plato, sazonando todo lo que toca con su sabor.